Amados hermanos y hermanas, qué bueno es estar nuevamente aquí en la mesa de la palabra. Hoy en el Evangelio encontramos un episodio hermoso, encontramos un episodio poderoso, encontramos un episodio donde Jesús de una forma u otra enfrenta, ¿verdad?, a sus discípulos y también a aquellos fariseos que estaban con Jesús. Dice, inicia este pedazo, este trozo del Evangelio de hoy, que Jesús se puso a hablarles en parábolas. Si Jesús se distinguía por algo, era porque siempre enseñaba en parábolas, es decir, enseñaba en forma de cuentos. ¿Para qué? Para que la gente pudiera entenderle mejor, para que la gente tuviera una mejor comprensión de lo que Jesús les estaba enseñando y exhortando. Por lo tanto, aquí viene Jesús y nuevamente con una parábola sencilla para que pudieran entender, habla de una viña. Un hombre plantó una viña. Ese hombre que plantó esa viña, cavó un lagar, había construido, ¿verdad?, una torre de vigilancia, pero la arrendó y se marchó. Y vemos cómo en este episodio, cómo en esta escena, lo que Jesús nos está dando a entender y les quiere dar a entender a aquella multitud que lo escuchaba, era que así mismo precisamente ha hecho Dios Padre con su Hijo. Tenemos que transportarnos a la época, tenemos que ir un poquito más allá antes de Jesús y poder entender que a lo largo de la historia, a través de la historia, Dios en su eterna misericordia, en su eterno amor, enviaba profetas para anunciar, para proclamar su reino a su pueblo. Pero desafortunadamente, lamentablemente, este pueblo que era de dura cerviz, que era un pueblo obstinado, que solamente estaba con Dios en las buenas, pero en las malas le daba la espalda a Dios. ¿Qué hacían con los profetas? Pues los terminaban aniquilando, los terminaban matando, los terminaban echando a un lado. Por lo tanto, no eran personas que eran receptoras a la voluntad de Dios, ni mucho menos al reino de Dios. Por lo tanto, viene Jesús y da esta parábola. Por eso es que cuando terminamos de leer el Evangelio de hoy, dice claramente que ellos comprendían que aquellas palabras que Jesús le había suministrado, que les había ofrecido, que les había dado, se referían a ellos. Querían terminar con él, pero por miedo a la multitud, por miedo al que dirán, pues no lo mataron. Lo que hicieron fue que siguieron su camino. Entonces, aquí vemos cómo Jesús le dice esta palabra tan hermosa: la piedra que desecharon los arquitectos, es decir, ellos, viene a ser la piedra angular. Jesús es esa piedra angular en nuestra vida. Es esa piedra esencial en nuestro caminar. Es esa piedra que nos da firmeza, que nos da la confianza de saber que estamos pisando terreno firme y seguro. Es esa piedra que tú y yo debemos estar anclados, donde nuestra fe debe estar anclada. Nuestra fe no puede estar anclada, ni puede estar depositada, ni puede estar echada en terreno que sea arenoso, como dice también las Escrituras, porque van a venir los fuertes vientos, las fuertes ráfagas, ¿y qué van a hacer con nuestra fe? Pues la van a destruir, la van a dañar, la van a echar al suelo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que este texto Jesús nos invita de una forma precisa a que debemos tener en nuestra vida esa piedra angular. Nosotros tenemos que hacer de Jesús esa piedra angular, esa piedra fundamental para nuestra vida. Tenemos que también tener en cuenta que en aquella época, cuando Jesús hablaba a sus discípulos, Jesús
le decía porque de una forma u otra aquellos fariseos se estaban, al no aceptar a Jesús como Mesías, tenemos que recordar que previo a Jesús hubo muchísimos hombres que se levantaron y proclamaban y decían a los cuatro vientos que ellos eran el Mesías. Y tenemos también que tener presente que ese contexto del Mesías que tenía el pueblo judío era de un Mesías político, de un Mesías que los iba a libertar, que los iba a liberar de la opresión y del yugo del Imperio Romano. Tenemos que recordar que para aquella época el pueblo judío era una colonia, ¿verdad?, del Imperio Romano. Entonces, al Jesús llegar y al Jesús proclamar y al Jesús decir con sus labios santos que Él era el ungido de Dios, que Él era el enviado de Dios, que Él era el Mesías esperado, la gente no le creía. ¿Por qué? Porque pensaban que era otro falso, pensaban que pues, no venía con la verdad, de parte de la verdad. Entonces Jesús tenía que estar constantemente diciéndoles, porque ellos aún siendo testigos oculares de que Jesús en efecto era el Mesías por sus obras, por sus prodigios, por sus portentos, por sus maravillas, estaban cerrados porque tenían un corazón totalmente obstinado, no tenían un corazón abierto a la gracia, vivían bajo la ley. Entonces, si la ley te dice esto, pues yo me voy a dejar llevar por la ley. Pero como la ley no dice esto, yo no me voy a dejar llevar ni voy a creer. Por lo tanto, tenía un corazón cerrado, un corazón duro, un corazón totalmente obstinado de dura cerviz. Entonces, por eso es que ellos no pudieron entender los designios y los planes de Dios en Jesucristo, que Jesucristo en efecto era ese Hijo de Dios, que en efecto era el Mesías, el esperado, el ungido. Entonces vemos por otro lado cómo Jesús, cuando le habla así de esta forma sobre esta analogía tan preciosa de la piedra angular, es como si Jesús le arrebatara a los fariseos la autoridad, toda autoridad para anunciar el reino. ¿Por qué? Porque si no estaban aceptando a Jesús, si no acogían a Jesús, por lo tanto no estaban aceptando los planes de Dios, unos planes maravillosos, y segundo, no estaban aceptando la voluntad de Dios en Cristo, pues Cristo de una forma u otra les arrebata esa autoridad de seguir siendo proclamadores, anunciadores del reino de Dios, para dárselas ¿a quién? A todos aquellos que lo acepten, a todos aquellos que realmente reconozcan en su corazón, en su vida, que Jesús es la piedra angular que desecharon los arquitectos. También el Evangelio de hoy nos enseña que así como Cristo fue ultrajado, fue despreciado, fue marginado, fue echado a un lado, fue calumniado, blasfemado, tú y yo en nuestra vida, cuando optamos por Cristo, cuando optamos por la verdad, vamos a ser ultrajados, vamos a ser vituperados, vamos a ser blasfemados, nos van a difamar. En el mundo la gente nunca va a entender nuestro gozo, ese gozo de tener a Cristo en el corazón. No va a entender el gozo de nosotros haber optado por Cristo. Y la gente entonces nos van a estar hablando de nosotros. No vamos a recibir aceptación de parte de toda la población. Va a haber sectores de la población que se van a poner en contra nuestra. ¿Por qué? Porque Jesucristo también pasó oposición. Jesús experimentó ese dolor de saber que lo echaron a un lado, que lo rechazaron, que lo despreciaron, que lo marginaron. Y que a nosotros nos rechacen, nos marginen, nos desprecien, no es nada. Cuando tú y yo nos sintamos así, tenemos que nosotros pensar en Cristo. Tenemos que acordarnos de Cristo, tenemos que acordarnos de aquellas hermosas palabras registradas en la carta a los Hebreos que nos dice y nos exhorta: mantengan fijos sus ojos en el Señor. Tenemos que mantenernos fijos en Él. Nuestra mirada debe de estar siempre concentrada en Jesús,
¿Por qué? Porque vamos a tener momentos de adversidad, vamos a tener momentos de dificultad, vamos a tener momentos en que dentro de la misma iglesia vamos a encontrar oposición. Porque es que en la viña del Señor hay de todo. Y esto lo podemos llevar a nuestra vida quizás secular, de trabajo, de estudio, en nuestros vecindarios, en nuestras comunidades, en nuestra vida cotidiana. Pero también desafortunadamente en nuestras iglesias vamos a encontrar oposición. ¿Por qué? Porque quizás tenemos unos dones, tenemos unos talentos que Dios en su eterna providencia ha depositado en nosotros. Y quizás cuando tú y yo los llevamos a cabo, cuando tú y yo los ejecutamos, vamos a encontrar oposición. Quizás vamos a encontrar oposición cuando la gente quizás nos vituperen, cuando la gente quizás hable mal de nosotros, cuando la gente con su lengua nos haga daño, nos quiera destruir, nos quiera destrozar. Y digo quiera porque no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo estamos de parte del Señor, cuando tú y yo estamos en la verdad, Cristo es la verdad, nunca jamás vamos a ser destruidos. Siempre vamos a permanecer airosos, firmes, en pie. Por lo tanto, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros en nuestra vida cristiana tenemos que tener presente que tenemos que tener a Cristo como piedra angular. Tú y yo también estamos llamados a ser piedra. Y escuchen, no piedra de tropiezo, sino piedra para tantas personas que su fe es débil, es frágil y está cimentada sobre arena. Hay personas que nos necesitan. Hay personas que nosotros para ellos somos pieza clave, somos fundamentales en su relación con Dios. No podemos dar un testimonio vacío, al contrario, tenemos que dar testimonio lleno de nuestro amor hacia Cristo y lo que Cristo quiere hacer en nosotros, y nuestro testimonio de aceptar y de acoger y de sobre todas las cosas acatar la voluntad de Dios en nuestra vida, por más difícil, por más amarga que sea. Porque hay personas que para vivir su relación con Dios nos miran a nosotros para ver si nosotros damos testimonio, y a veces nosotros con nuestra sencillez, con nuestra simpleza, con nuestra entrega, somos estímulos para otras personas que son débiles en la fe y a veces no nos damos cuenta, pero Dios nos está utilizando. Y nosotros como cristianos en el camino, a pesar de las oposiciones que encontramos, a pesar de esas piedras de tropiezo, que estas sí son de tropiezo, que nos encontremos en el camino, cuando tú y yo nos estamos desenvolviendo, nos estamos desarrollando en nuestros ministerios y nos quieren lanzar una piedra, nos quieren poner el pie para que caigamos, para que nos resbalemos, no lo podemos permitir. Y si caemos, si nos resbalamos y caemos, tenemos la gracia de Dios que abarca todo y que todo lo hace posible y nos levanta y nos continúa bendiciendo con su paz para que nosotros podamos seguir adelante en este camino y podamos seguir siendo pregoneros de su reino, porque Cristo es nuestra piedra, esa piedra fundamental. En nuestra vida vamos a encontrar mucha oposición en nuestros ministerios, en todos los ministerios, en mi ministerio sacerdotal, en el ministerio del diácono, en el ministerio del obispo, en el ministerio de cada laico que se entrega, que se da, que se ofrece por Cristo y su iglesia. Va a haber momentos en que van a encontrar oposición, pero por eso no nos podemos desanimar. Por eso no nos podemos desalentar, porque nosotros confiamos en aquel quien nos llamó, en aquel que nos llamó y que nosotros con toda nuestra fe, con toda nuestra seguridad, con toda nuestra convicción le dijimos: heme aquí, envíame a mí. Por eso debemos confiar plenamente en el Señor, y a pesar de que nosotros en el camino encontremos momentos de tropiezos en nuestros ministerios, como Jesús lo encontró,
aunque nos desprecien, nos marginen, aunque mucha gente hable de nosotros, nos difame, levante falsos testimonios, blasfemias contra nosotros, cuando otras personas quieran dañar nuestra imagen, nuestra reputación, haciéndole creer a los demás que tú estás mal, cuando realmente no es así, cuando quieran llevar la verdad, pero es una mentira disfrazada de verdad, no te preocupes, porque el Señor es el que te respalda. El Señor, que es la verdad plena y absoluta, te va a respaldar. El Señor no te dejará en ridículo, ni mucho menos te dejará en vergüenza. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, en este camino del Señor, en este camino que también el Señor tuvo que enfrentar y que tuvo que vivir, un camino de desprecio, un camino donde lo desecharon, pero ¿qué pasó con él? Fue piedra angular. Nosotros en nuestras vidas, aunque la gente nos deseche, aunque la gente nos eche a un lado, aunque la gente con sus comentarios negativos y pesimistas digan que tú no tienes recursos, que tú no tienes habilidades, que tú no tienes talentos, que tú no tienes dones, que tú no tienes a Dios en tu vida, que tú pretendes ser lo más grande. Recuerda que a Cristo lo desecharon, y recuerda sobre todas las cosas que tu piedra angular, que tu piedra verdadera es Cristo el Señor. Y mientras tú estés anclado en la piedra, podrán venir las tormentas de la vida, los huracanes de la vida, los terremotos de la vida, los tsunamis de la vida, y jamás te podrán destruir. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.